Amigos, ¿qué tal? Hoy es 25 del 05 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Capturan en España a exdirector del hospital de Jamundí acusado de corrupción. El exdirector del hospital piloto de Jamundí, Rodolfo Argüelles Alarcón, fue capturado este jueves por la Interpol en Madrid, España. La Fiscalía investiga al exfuncionario por la firma de 3 contratos suscritos en el año 2014 para la adquisición de equipos médicos que ascendieron a 310 millones de pesos y que al parecer fueron entregados de manera irregular a una empresa que solo existe en el papel, llamada Biocite Cince. Las labores investigativas han demostrado que el contratista no tiene sede en la dirección consignada en los documentos presentados. Además, quien figura como representante legal de la empresa es una estilista buscada para que también responda por los hechos en mención. El exfuncionario tenía en su contra una orden de captura vigente expedida por el Juzgado 17 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali en el Valle del Cauca, que en noviembre de 2016 también impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El reciente 3 de mayo, un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cali acusó a Argüelles Alarcón por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad material en documento público. Dicha decisión se tomó luego de que no se presentara a la audiencia a la que había sido citado. Organismos internacionales realizan en estos momentos los trámites pertinentes de extradición de Argüelles Alarcón, de tal forma que en Colombia quede a disposición de la Fiscalía y sea trasladado a la capital vallecaucana para dar cumplimiento a la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Dentro de este proceso ya fue condenado Jorge Iván Álvarez Bedoya, subgerente administrativo del Hospital de Jamundí, quien alcanzó preacuerdo con la Fiscalía. En temas políticos, presentamos el informe del director. La salud, derecho fundamental. Nuestros gobiernos, del color que sean, no trabajan o gobiernan teniendo como objetivo garantizar una excelente salud para sus gobernados. En el caso de Colombia, priman los intereses comerciales a la necesidad de que la expectativa de vida sea garantizada con políticas de Estado tolerantes y permisivas con los industriales y explotadores de esta, de manera inclemente e misericordia, como se conoce a través de los casos donde los enfermos mueren en la puerta de hospitales y o clínicas sin que exista quien les alivie el dolor, porque los miran con indiferencia. Actualmente a los pensionados les descuentan el 14% y la nueva es que quedará en un 4%. Entonces surge la pregunta del millón: si con el 14% tratan a los afiliados como se les antoja, con el 4% no tendrán derecho sino a la tradicional acetaminofén, y pare de contar si es que se atreven a esto. La salud no es un servicio, es un negocio en Colombia y como tal funciona con el beneplácito del gobierno de turno, amparando y hasta defendiendo los intereses personales, dueños o accionistas de clínicas, familiares, amigos o funcionarios, cuando no de congresistas. Esto funciona con el mayor descaro, como ocurrió con Jeff Maloff, senador y dueño de una clínica en Barranquilla. El anuncio de la rebaja del 14 al 4%, toca simplemente el bolsillo, porque en materia de servicios será peor, que no le quepa la menor duda a nadie, por realidades, ejemplos y vivencias. No hay que engañarse o equivocarse, hay que mirar las cartas sobre la mesa, que son dicientes y contundentes. No hay consideración alguna. Al enfermo no se le puede ayudar a recuperar la salud, por el contrario, estorba, y lo mejor es no tenerlo afiliado, que se vaya con su música a otra parte, pero ¿quién lo recibe con una cirugía a portas o con un tratamiento costoso? Eso no lo cubre una EPS con buenos ojos ahora, mañana y siempre. Luego todo esto en su conjunto obliga a pensar y decir que el Estado protege a los industriales de la salud, a los explotadores de esta, y que el afiliado, si ya cumplió la vida útil, no les merece ninguna consideración. Qué tristeza que el ser humano sea tratado como un objeto sin ninguna consideración. En temas políticos, este fue el informe del director. Claudia López entre los punteros en nueva encuesta sobre intención de voto a la presidencia.
en un resultado muy diferente a la encuesta realizada por Inbamer la semana pasada. La medición polimétrica que hace cifras y conceptos ubicó a la senadora Claudia López con el 11% de entre los tres punteros junto a Germán Vargas Lleras 14% y Gustavo Petro 13%. La encuesta fue contratada por Caracol Radio y Red Más Noticias. La senadora de la Alianza Verde, quien se había mantenido con una alta intención de voto en encuestas anteriores, se había ubicado en el puesto 7 en la encuesta contratada por Semana Noticias Caracol y Blue Radio, por debajo de opciones como la exministra Clara López e incluso Luis Alfredo Ramos y Marta Lucía Ramírez. No obstante, por encima de los tres candidatos, la encuesta de cifras y conceptos ubica con un amplio 22% a quienes aún no se deciden por nadie en la baraja. Detrás de Claudia López están, con una diferencia de más de 5 puntos, Alejandro Ordóñez 6%, Clara López Obregón 6% y Sergio Fajardo 5%, Jorge Lobleda 4%, Humberto de la Calle 4%, Juan Manuel Galán 4%, Marta Lucía Ramírez 3% e Iván Duque 2%. Otra particularidad de esta nueva medición es que Fajardo, quien se había ubicado en tercero de Inbamer, en esta queda de sexto en intención de voto. La senadora López, quien había criticado la anterior encuesta y señalado a los medios que la publicaron de confundirla deliberadamente con la ministra Clara López, esta vez se mostró agradecida con los colombianos que manifiestan su apoyo en las encuestas. De hecho, semanas atrás la senadora había comenzado una campaña en redes sociales con un GIF que mencionaba cuáles eran las diferencias entre ella y Clara. Comillas, es increíble que una persona como yo, hecha a pulso, trabajadora, esté colada entre un poco de políticos con una trayectoria enorme dando la pelea, cierra comillas, dijo López en un video difundido luego de la encuesta. En la reciente medición también aparece el senador Juan Manuel Galán, quien protestó porque no fue incluido dentro de los candidatos en la encuesta de Inbamer y señaló que ese hecho podría afectar su campaña. La encuesta también consultó sobre la imagen favorable de los candidatos presidenciales. Ahí Humberto de la Calle, ex jefe negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC, tuvo la imagen más favorable con 39% y 31% en contra. Le siguen Claudia López y Germán Vargas Lleras, ambos con el 38% de imagen favorable, y Clara López Obregón, Gustavo Petro y Sergio Fajardo con 37, 36 y 35% respectivamente. Con una imagen poco favorable, pero sobre todo muy poco conocidos, resultaron los candidatos del Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y Rafael Nieto Loaiza. Lo mismo ocurrió con Luis Alfredo Ramos, Juan Carlos Pinzón y Aurelio Iragorri. Gustavo Jaramillo asume como nuevo gerente de Empresas Municipales de Cali. El ingeniero civil Gustavo Jaramillo asumió en la mañana de este jueves la gerencia de las Empresas Municipales de Cali en Cali, luego de la salida de Cristina Arango Olaya en días pasados. El alcalde de Cali, Mauricio Armitage, nombró al funcionario, quien cuenta con una experiencia de 21 años en el campo de la infraestructura, la renovación urbana, la valoración urbana y la movilidad. Durante su paso por la Secretaría de Infraestructura de Cali, Jaramillo hizo parte de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, hoja de ruta de la ciudad para los 4 años de gobierno de Mauricio Armitage. También, entre otros lugares, está la aprobación por parte del Consejo de Cali del proyecto de acuerdo 028, por medio del cual se autoriza a contratar un empréstito por 194.500 millones de pesos que serán invertidos en obras de infraestructura vial en la capital del Valle. De su gestión al frente de la entidad se destacan, entre otras ejecutorias, el plan bacheo y de adoquines para la recuperación de la malla vial interna de las comunas, con participación directa de los habitantes de los sectores, especialmente jóvenes en alto riesgo, cita un comunicado de Cali. El nuevo gerente de las empresas municipales ha indicado que el fortalecimiento técnico y financiero de la entidad serán temas prioritarios durante su gestión. Baja imagen favorable de Santos y Álvaro Uribe. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, tuvo un nuevo retroceso en su nivel de imagen favorable según la encuesta polimétrica. Dicha imagen favorable bajó del 30% en marzo al 24% en mayo de 2017,
señala el estudio realizado por Cifras y Conceptos por Caracol Radio y Red Más Noticias. En cambio, la imagen desfavorable creció 7 puntos al pasar de 67% en marzo a 74% en mayo. El 2% de los encuestados respondió que no lo conoce. Por su parte, la imagen favorable del expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe también está en retroceso y en mayo se ubicó en 41%, mientras que su imagen desfavorable llegó a 57%. Según César Caballero de Cifras y Conceptos, Uribe estaba en un nivel promedio de 50 y 50, pero en esta encuesta apenas llega al 41%. Sobre la imagen favorable de otros personajes se destaca la del fiscal general Néstor Humberto Martínez con el 22%, el ex vicepresidente Francisco Santos con 17%, el procurador Fernando Carrillo con 17%, el registrador Juan Carlos Galindo con 15% y el contralor Edgardo Maya con 15%. A nivel internacional, el presidente con mejor imagen entre los colombianos es el de México, Enrique Peña Nieto, con 29%, seguido por los de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 22%, el recién posesionado presidente de Ecuador, Lenín Moreno, 19%, el de Panamá, Juan Carlos Varela, 17%, el de Estados Unidos, Donald Trump, 17%, y muy abajo, el de Venezuela, Nicolás Maduro, 1%. La encuesta polimétrica fue realizada por Cifras y Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias, 6 y 1 de mayo de 2017, mediante encuesta presencial en hogares a 1.769 personas residentes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta, Neiva, Villavicencio y Santa Marta. Para el efecto fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estima un total de 6.6 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado es del 5,0% y una confiabilidad del 95%. Los senadores que dijeron no para donar de su salario a Mocoa a través del Congreso. La mayoría del Congreso autorizó que se les contara 5 días de trabajo que se destinarían a Mocoa. Otros, como la bancada del Centro Democrático, argumentaron que sus donaciones a la capital del Putumayo llegarán a través de una fundación social. Por su parte, Jorge Hernando Pedraza, del Conservador, aclaró que su donación llegará directamente a una familia García Riofrío. A pesar de que el pasado 4 de abril se aprobó en plenaria que cada senador donaría 5 días de su salario, cerca de 5 millones de pesos, a la ciudad de Mocoa, afectada por una avalancha que dejó más de 300 muertos el pasado 31 de marzo, los congresistas debían autorizar el descuento. El miércoles, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, dio a conocer la lista de quienes dijeron sí y de quienes dijeron no. Aunque la totalidad de la bancada del Centro Democrático no dio la autorización, los senadores de ese partido aclararon que apoyarán en la construcción de casas en la capital de Putumayo y que la donación de los 5 días de salario se hará a través de una fundación social. Javier Tato Álvarez, Luis Lidio García y Luis Fernando Duque, del Partido Liberal, no autorizaron el descuento según la lista publicada por el Senado. El senador Pedraza aclaró, en efecto, no hará la donación a través del Congreso, pues ha escogido una familia de Mocoa en condiciones precarias para entregar de manera directa el dinero, por cuanto desconozco quién y cómo manejará los recursos. Agregó que no dona sin saber quién y cómo se manejan los recursos para evitar corrupción. La bancada del Centro Democrático no le dio autorización al Senado de descontar los días de trabajo. Sin embargo, dejaron claro que sus donaciones llegarán a través de una fundación social con el propósito de conseguir un lote y construir casas para los damnificados en Mocoa. Palomino habría intentado frenar captura de empresario, dice la Fiscalía. El exdirector de la Policía General, Rodolfo Palomino, habría intentado usar sus influencias para frenar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, vinculado a una investigación por una denuncia de 170 campesinos que dijeron ser despojados de sus tierras en Córdoba y Urabá. Así lo afirmó la Fiscalía durante la imputación de cargos contra el oficial en retiro por el delito de tráfico de influencias. El general Palomino no aceptó el cargo imputado. No me puedo allanar a los cargos, no he cometido ningún delito, dijo Palomino. La Fiscalía señaló que el general Palomino
que para ese momento ya era el director de la policía, se dirigió el 8 de marzo de 2014 a la casa de la fiscal Sonia Lucero Vázquez Patiño para intentar que ella cancelara la orden de captura contra Gallo Restrepo. El empresario, junto a otras 14 personas, era investigado por la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía por un supuesto despojo de tierras y la legalización de baldíos, dentro de la cual, mientras unos constreñían a los campesinos, otros, a través de funcionarios del INCORA y con el apoyo de notarios de la región, falsificaban los documentos para cambiar las titulaciones de predios que en algunos casos fueron comprados por el Fondo Ganadero de Córdoba. La Fiscalía señala que Palomino se encontraba junto al general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, entonces director de la DIJÍN, al momento de llegar a la residencia de la funcionaria del ente acusador encargada de esa investigación. Durante la imputación de cargos ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía señaló que tiene evidencias físicas y testimoniales de la conducta del oficial para evitar la captura de Gallo, que estaba prevista para el 10 de marzo junto a otras 14 personas. Según la Fiscalía, Palomino le manifestó a la fiscal sobre las relaciones que tenía Gallo con el expresidente Andrés Pastrana y con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Igualmente, dice el ente acusador, Palomino sostuvo que la captura de Gallo, a quien calificó como un filántropo, podría afectar donaciones internacionales que él había hecho para causas nobles en el país. OCDE calcula que la economía colombiana crecería 2,2% en 2017 gracias a acuerdo de paz. El acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC para superar medio siglo de conflicto armado impulsará la economía de Colombia, dijo este jueves la OCDE, que estimó que el país tendrá un crecimiento del 2,2% en 2017 y de 3% en el 2018. Comillas, el acuerdo de paz impulsará el crecimiento económico y la creación de empleos, cierra comillas, dijo Álvaro Pereira, director de estudio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, citado en un comunicado. El organismo internacional presentó este jueves junto a autoridades locales el capítulo sobre Colombia en la recta final para empezar al ente internacional del informe de estudios económicos de la OCDE. En el reporte, la institución afirma que espera que el pacto firmado en noviembre con las FARC, actualmente en proceso de desarme, genere dividendos económicos y sociales positivos. Por un lado, porque la desaparición como organización armada de las FARC, principal y más antigua guerrilla del continente, mejoraría el potencial de crecimiento económico por la reducción de destrucción de bienes materiales y de capital humano, aumentaría la confianza y la cohesión social y evitaría el desvío de gastos productivos hacia gastos militares relacionados con la conflagración. Además, porque respetar lo convenido tras 4 años de negociaciones en Cuba demanda la redistribución de recursos hacia sectores más productivos y regiones donde el capital es escaso. Comillas, las regiones más violentas, la mayoría de las veces también las más pobres, tendrían mayores dividendos que el promedio a nivel nacional, cierra comillas, reza el texto. La OCDE considera que las actividades económicas más beneficiadas por la paz serían la agricultura, edificaciones y obras civiles. Colombia vive un conflicto armado de medio siglo que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados. El gobierno de Juan Manuel Santos busca la paz completa, para lo que instaló diálogos en febrero con el ELN, único grupo rebelde activo del país. La administración de Santos estima que el posconflicto representará un crecimiento adicional anual de entre 1,1 a 1,9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Colombia creció 2,2% en 2016 y el gobierno espera que este año lo haga un 2,5%. No obstante, Pereira advirtió que para mantener la senda de crecimiento se deben introducir reformas para reforzar la calidad de la educación, reducir la informalidad de la economía, mejorar las oportunidades laborales de las mujeres, invertir en infraestructura y reducir barreras de competencia, entre otros. Comillas, el reto que nos aguarda es conseguir mayores niveles de ingresos y bienestar
para todos los colombianos, cierra comillas, afirmó el directivo, quien destacó que la economía de Colombia es una de las más sólidas de América Latina porque ha demostrado mayor resiliencia que otras frente a la caída de los precios de las materias primas. El país está en la última etapa para ingresar a la OCDE, un club de 35 democracias con economía abierta y en su gran mayoría ricas, que promueve las buenas políticas públicas, según explicó en octubre el secretario general del organismo, José Ángel Gurría. A Colombia, cuarta economía latinoamericana, según el Banco Mundial, le falta el visto bueno de 3 de 23 comités para entrar en pleno en la organización. Entre los pendientes hay temas comerciales y asuntos sociales. A sanción presidencial, ley que baja aportes a salud del 12 a 4% a pensionados. La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que rebaja del 12 a 4% del aporte a la salud que hacen las personas pensionadas con salarios de 4 salarios mínimos legales vigentes o menos en Colombia. Este proyecto de ley hace justicia con 1 millón de pensionados en Colombia. Con el régimen actual de aportes, el pensionado en la práctica no tiene la condición de empleador ni de trabajador, lo que generaba que tengan que pagar un aporte a salud del 12%, con un gran impacto a su calidad de vida, y al lograr reducirlo a un 4%, hicimos justicia con los pensionados, cierra comillas, explicó Alexander López, autor de la iniciativa. El parlamentario explicó además que esta es una de las mejores noticias que en los últimos 20 años han recibido los colombianos, y en este caso los pensionados del país, cierra comillas. El proceso en marcha y el proyecto fue aprobado por unanimidad con 63 votos. Esta reducción en el aporte representa un aumento adicional del 8% en la mesada pensional de más de 900.000 colombianos. La sorprendente petición de Cristiano James Rodríguez, que podría cambiarlo todo. El diario Express.co.uk causó un gran revuelo en el mundo del fútbol tras revelar que, al parecer, Cristiano Ronaldo habría pedido a James que siga en el Real Madrid y que no se marche al United. Según el diario, el vínculo que hay entre Cristiano y el colombiano es mucho más cercano de lo que se piensa, y no solo por compartir a Jorge Méndez como representante, sino también por el comportamiento que hay entre ambos. El problema, explica, es que James está condenado al banquillo en el equipo de Zidane, y el 10 quiere, como es natural, ser protagonista en el equipo en donde esté. Según la información, el astro portugués le recordó al cucuteño la etapa en que Mourinho estuvo en el Madrid y lo infelices que eran. Además, le mencionaron que por su estilo de juego le costaría adaptarse al club inglés. En ese sentido, Ronaldo estaría intentando mover sus influencias en la directiva del Madrid para que James no se marche y opte por ganarse la confianza de Zidane. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, de lunes a viernes, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.